Relatos sci-fi granjeros ocultos derrotan flota invasora. Pensaron que éramos granjeros hasta que levantamos los muros. El polvo atmosférico de Cres-4 brillaba con un resplandor violeta, refractando la luz de los 3 soles que gobernaban el cielo. Helión, el gigante azul, banaba los campos de trigo estelar en una luz fría y precisa. Vexis, su compañera amarilla, calentaba el suelo lo suficiente para hacer brotar los cristales de nutrientes en las raíces. Nimbix, el enano carmesí, teñía el horizonte de rojo sangre cuando se alzaba sobre los montes del este. Salcol respiró hondo, filtrando el aire a través de las membranas de su exoesqueleto quitinoso. Sus pulmones, modificados tras la guerra de los espectros, podían procesar incluso las toxinas de la nebulosa Vaxar que a veces se filtraban en la atmósfera. 47 ciclos de paz, pensó, mientras sus garras ajustaban el riego en el sector 9, ve demasiados. La granja orbital de Salcol no era la más grande del cinturón de silencio, pero sí la mejor preparada. Desde fuera, parecía un conglomerado de silos oxidados y tractores antiguos. Pero bajo la superficie se escondían, búnkeres de guerra excavados durante las noches de tormenta solar. Cañones de pulso gravitacional camuflados como depósitos de grano. Una red de túneles que conectaba todas las granjas del valle. Nira, su nieta, corrió entre los cultivos de trigo transgénico. Sus 4 ojos oscuros brillaban con la curiosidad de sus 12 ciclos de vida. Llevaba el traje de trabajo estándar de los granjeros del cinturón, overoles de tejido autorreparable y una máscara filtrante colgando al cuello. «Abuelo», gritó, agitando un sensor de suelo. Las lecturas del este son extrañas. Los niveles de radiación están subiendo sin razón. Salcol no se inmutó, pero sus ojos biónicos, regalo de la última guerra, enfocaron automáticamente hacia el este. No es radiación, comprendió al instante. Es firma de plasma. El transmisor en su muñeca emitió un chasquido estático antes de que una voz distorsionada llenara el aire. Atención, colonias del cinturón. Esto es el carguero Nister 7. Somos el último superviviente de una flota Crash. Nos atacó en el punto de salto 9. Repi, la transmisión se cortó con un chillido agudo. Salcol no necesitó mirar a Nira para saber que sus 4 ojos estaban dilatados por el terror. Los Crash. La palabra pesaba como un meteorito en el aire. ¿Qué hacemos?, preguntó Nira, sus pequeños apéndices prensiles aferrándose a su brazo. Salcol activó el protocolo de silencio en su brazalete. Un zumbido apenas audible recorrió la granja mientras, los escudos atmosféricos se reforzaban con capas de iones. 2 Los tractores agrícolas se replegaban en posición defensiva. 3 Los silos comenzaban su lenta transformación. Ve al búnker, ordenó Salcol, su voz más firme de lo que había sido en décadas. Activa el protocolo raíz profunda. Nira había estado en el búnker antes, durante los simulacros mensuales. Pero esta vez, las luces rojas de emergencia parpadeaban, proyectando sombras de advertencia en las paredes de aleación lunar. El búnker no era un simple refugio. Era un centro de mando en miniatura, pantallas holográficas mostraban el estado de todas las granjas del valle. Armarios blindados contenían rifles de plasma marcados con símbolos de la vieja guerra. Un generador de singularidad, disfrazado de tanque de fertilizante, zumbaba en la esquina. ¿Por qué nunca me dijiste que esto estaba aquí?, preguntó Nira, corriendo los dedos sobre los controles. La voz de Salcol llegó a través de los altavoces, por la misma razón que no le dices a la semilla que será un árbol. Algunas raíces necesitan crecer a oscuras. En las pantallas, los sensores mostraban 600 naves Crash entrando en la atmósfera. Los Crash no llegaban en naves metálicas. Sus barcos de guerra eran seres vivos, cultivados en los vientres de asteroides huecos, naves nodriza, formas bulbosas que vomitaban cazas biológicos. Tropas de asalto, guerreros con exoesquejos de quitina reforzada por nanotubos. Espectros, seres de energía pura robados a una raza extinta. La capitana Talis observaba desde el puente de su nave, voraz de NYX.
Sus 8 ojos reflejaban los datos tácticos, granjas no militarizadas, según el Federación CRAS. Población pacífica, según los espías. Biomasa estimada, suficiente para alimentar a 3 flotas del enjambre. Orden de purga, dijo, sus quelíceros emitiendo feromonas de caza. Conserven el 80% para procesamiento. El resto que fertilice el suelo. El primer proyectil impactó en el silo norte. O al menos, eso parecía. Lo que los CRAS no sabían era que ese silo era un cañón de singularidad Mk-3, diseñado para, 1. Absorber energía cinética y convertirla en munición. 2. Distorsionar la gravedad en un radio de 500 metros. 3. Disparar semillas de agujero negro, suficientes para destrozar una nave nodriza. Cuando el proyectil enemigo golpeó, el silo no explotó. Se desplegó como una flor mecánica, revelando un núcleo azul vibrante. Salcol sonrió al ver el pánico en los rostros de los pilotos CRAS en las pantallas. Bienvenidos al cinturón, murmuró. Espero que les guste la cosecha. El silo norte de la granja orbital de Salcol terminó su transformación con un gemido metálico que resonó en todo el valle. Lo que había sido una estructura cilíndrica oxidada se convirtió en una torre de combate de 30 metros, su núcleo de singularidad brillando con un azul eléctrico. En el búnker, Nira observó en las pantallas cómo otros 12 silos en el valle completaban su metamorfosis. Cada uno emitía un pulso gravitacional sincronizado, creando un campo de distorsión que hacía temblar el aire. «Abuelo», gritó hacia los altavoces. Los sensores del sector este muestran actividad en los satélites. Salcol, apostado en la torre de control camuflada entre los cultivos, no necesitó comprobarlo. Sus dedos articulados ya bailaban sobre los controles holográficos, activando la fase 2 del protocolo Siega Dorada. Que los CRAS aprendan por qué este lugar se llama cinturón de silencio, murmuró mientras pulsaba el icónico botón rojo oculto tras 3 capas de seguridad. Lo que sucedió a continuación fue coreografiado durante siglos. Los satélites meteorológicos liberaron sus cargas útiles, enjambres de drones polinizadores, del tamaño de una mano humana, equipados con cuchillas de diamante molecular, para sistemas de refrigeración enemigos, inyectores de virus nanotecnológicos, corrompían sistemas biológicos CRAS, cargas de plasma autoguiadas, para puntos débiles en naves nodriza. Los tractores agrícolas se reensamblaron en mecas clase espantapájaros, 8 metros de altura, brazos convertibles, de cosechadora a lanzallamas de plasma, blindaje de aleación lunar, resistente a toxinas CRAS. El suelo mismo se volvió un arma, campos minados con semillas explosivas, detonaban al contacto con firmas bioquímicas CRAS, sistemas de riego que ahora bombeaban ácido corrosivo a presión. La capitana Talis presenció desde su nave insignia cómo su flota de asalto inicial se desintegraba en segundos. «Reporten», exigió, sus quelíceros goteando fluido de estrés. «¿Qué clase de tecnología es esta?». Un teniente con medio exoesqueleto carbonizado respondió entre tosidos: «No es tecnología de Federación CRAS, parece improvisada». Y ahí estaba la verdad. Cada arma que los granjeros usaban había sido un cañón de pulso gravitacional igual, motor de tractor modificado, escudos de energía igual, sistemas de protección contra tormentas solares, drones asesinos igual, equipo de polinización mejorado. Talis abrió un canal de comunicación con la granja principal. Su imagen holográfica apareció frente a Salcol, distorsionada por la interferencia. «Sois unos mentirosos», escupió. Federación CRAS juró que este sector estaba desarmado. Salcol ajustó su rifle de plasma, modelo antiguo pero mortal, antes de responder. Federación CRAS no sabía. «Nos dejaron aquí para morir después de la guerra de los espectros». Hizo una pausa dramática. «Pero los granjeros sabemos 2 cosas, cultivar paciencia y podar maleza». Fue entonces cuando Talis jugó su carta final. Desde los vientres de las naves nodriza, los espectros emergieron, seres de energía pura capaces de atravesar materia sólida, devoraban sistemas electrónicos y mentes orgánicas por igual. Nira gritó desde el búnker cuando vio las lecturas: «Abuelo. Son, como en tus historias».
Los que destruyeron Tifón. Salcol no se inmutó. Sus garras activaron la frecuencia 47.3 mientras murmuraba, pero esta vez nosotros tenemos las herramientas. Los satélites agrícolas emitieron un sonido que ningún altavoz podría reproducir, una resonancia basada en el canto de las ballenas de neutronio. La única forma de vida que los Crash nunca pudieron consumir vibraba a nivel cuántico, desintegrando los enlaces de energía pura. Los espectros se retorcieron, sus formas brillantes deshilachándose como humo en el viento. Talis vio cómo su arma definitiva se convertía en nada. Lo que siguió fue una masacre metódica. 1. Los cañones de singularidad destrozaron las naves nodrizas. 2. Los mecas espantapájaros cegaron oleadas de tropas terrestres. 3. Los drones polinizadores infectaron los sistemas de las naves supervivientes en 12 minutos cronometrados. El 70% de la flota Crash era chatarra humeante. Nira salió del búnker, temblando. El aire olía a ozono y carne quemada. Salcol la abrazó con 3 de sus extremidades mientras con las otras 3 seguía monitoreando los sensores. ¿Terminó?, preguntó la niña. El anciano granjero miró al cielo donde las últimas naves Crash huían hacia el punto de salto donde una flota de cosechadoras de guerra los esperaba. No, pequeña. Esto es solo la primera poda de la temporada. El silencio precedió a la tormenta. En el centro de control enterrado bajo la granja de Salcol, los monitores holográficos parpadeaban con códigos de activación. Nira contuvo el aliento mientras las lecturas de energía se disparaban, iluminando su rostro con destellos ámbar. ¿Qué es el protocolo Siega Dorada?, preguntó, observando cómo los granjeros en otras colonias respondían al llamado. Salcol ajustó los controles con sus garras, cada movimiento calculado con precisión militar. La última cosecha de la guerra de los espectros, respondió. Una que nunca llegamos a recolectar. El suelo vibró cuando los silos de grano en 20 granjas vecinas se reconfiguraron simultáneamente. No eran simples depósitos, eran fortalezas dormidas, diseñadas por ingenieros granjeros soldados 3 siglos atrás. Estructura de un silocañón MK-7, capa externa, aleación de cerámica agrícola, resistente a escaneos, núcleo, generador de singularidad cuántica, alimentado por granos de energía, sistema de camuflaje, proyectores de hologramas de cultivos en la superficie. Los tractores agrícolas se desplegaron como crisálidas metálicas. Sus componentes se reensamblaron en mecas clase espantapájaros, altura, 8 metros, armamento principal, guadañas de plasma, modificadas de cosechadoras, defensas, escudos de polen refractario, absorben 90% de energía láser. Nira observó en las pantallas cómo el granjero Hax, un veterano de la plaga de Nekal, montaba uno de los mecas con la fluidez de quien lo había hecho 1000 veces antes. Todos saben cómo luchar, murmuró, asombrada. Todos recuerdan, corrigió Salcol. El cinturón nunca olvida. Los cazas Crash descendieron en formación de ataque estándar Delta-9, la misma usada en la masacre de Orión-9. Patrón reconocido, anunció el sistema de defensa. Activando contramedidas. Los satélites meteorológicos, ahora revelados como plataformas de combate, desplegaron sus verdaderas cargas, enjambre de drones polinizadores, tamaño, 15 centímetros de diámetro, armamento, aguijones de nanotubos, penetración de blindaje, cargas de esporas corrosivas, virus de interrupción neural, específico para biología Crash. El primer escuadrón enemigo se convirtió en un espectáculo grotesco. Los drones se incrustaron en las naves biológicas, inyectando sus venenos. Las alas membranosas se retorcieron, los capullos de pilotos estallaron en géiseres de fluido verde, y 6 cazas se estrellaron contra los campos de trigo, fertilizando la tierra con sus restos. La capitana Talis sintió el dolor del enjambre a través de su conexión de grupo. Sus quelíceros goteaban feromonas de pura incredulidad cuando apareció Salcol en las pantallas de comunicación. Esto es imposible, rugió. Vuestros archivos decían que erais pacíficos. Salcol ajustó los controles de puntería de su cañón principal. Los archivos mienten. Las raíces no. Disparó.
El proyectil de gravedad distorsionada atravesó 3 naves antes de detonar, creando un campo de fuerzas que aplastó otros 5 cazas como insectos bajo una bota. Mientras la batalla rugía arriba, Nira descubrió los mapas antiguos en el búnker, red de túneles del cinturón, extensión, 3,000 kilómetros bajo la superficie contenido, hangares ocultos con naves cosechadoras de guerra, campos de cultivo de armas biológicas, virus diseñados para especies específicas, el granero, un almacén de tecnología prohibida de la guerra de los espectros. ¿Por qué esconder todo esto?, preguntó, pasando los dedos sobre un holograma de lo que parecía ser un sol artificial en miniatura. La voz de Salcol llegó entre estática, porque algunas semillas necesitan siglos para germinar, pequeña. Y nosotros éramos pacientes. El polvo de la explosión inicial aún flotaba en el aire cuando los tractores agrícolas comenzaron su transformación. Nira, observando desde las pantallas del búnker, contuvo el aliento al ver cómo, las ruedas de cultivo se replegaban en extremidades articuladas con garras de diamante sintético. Los depósitos de pesticidas giraban para revelar lanzadores de ácido corrosivo. Los cabezales de riego se convertían en cañones de pulso sónicos. Jax, el granjero del sector 3, fue el primero en hablar por el canal de combate. Malditos insectos han activado los espantapájaros. Su risa áspera retumbó en los altavoces. Que les den de comer plomo transgénico. En el campo este, un mecha clase -7 terminó su ensamblaje. 4,2 metros de altura, blindaje de aleación lunar y en cada mano, una guadaña de plasma que había segado tropas Crash 3 siglos atrás. Su sistema de tarjetín se activó con un zumbido familiar. Bienvenido de vuelta, comandante Salcol. Modo, ciega total. Los guerreros Crash avanzaban en formación de enjambre, sus exoesquejos brillando bajo la luz de Helión. El primero en llegar al campo de trigo estelar nunca vio al espantapájaros moverse. Movimiento 1, la guadaña de plasma cortó limpiamente a través de 3 torsos quitinosos. Movimiento 2, un chorro de ácido desde el brazo izquierdo disolvió un escuadrón que intentaba flanquear. Movimiento 3, el mecha giró sobre su eje central, activando un campo de torsión que desintegró los proyectiles entrantes. Talis, desde su nave, observando las lecturas de batalla, esos no son tractores. Son armas de asalto de la guerra de los espectros. Su segundo al mando, Kirbeck, revisó los archivos con creciente horror. Están usando variantes del modelo segador pero con motores de curvatura agrícolas. Mientras los mechas contenían el avance terrestre, los satélites meteorológicos completaban su transformación. Uno Nimbus -9, liberó una nube de nanopartículas que corroían los motores Crash. 2 Tempestad -12, disparó descargas eléctricas sintonizadas a la frecuencia nerviosa Crash. 3 Rocío -7, emitió un gas que convertía la quitina en material quebradizo. Escena clave, un caza Crash se estrelló contra los campos, su piloto arrastrándose fuera de la carcasa humeante. Antes de que pudiera levantarse, las raíces del trigo estelar se enroscaron alrededor de sus piernas. No. Está vivo. Gritó el guerrero, viendo cómo las plantas inyectaban una toxina paralizante. Salcol observó desde su puesto de mando. Modificación 441, B, explicó Anira a través del comunicador. Los cultivos defienden su tierra. Flashback insertado, 3 generaciones atrás, durante la plaga de Nekal, los granjeros habían aprendido la lección más importante: nunca dejes que el enemigo vea todas tus herramientas. Los Crash habían cometido 2 errores fatales: uno, subestimar el terreno. Cada campo tenía zanjas camufladas como surcos de cultivo, ahora llenas de minas magnéticas. Sistemas de riego que podían liberar ácido a presión. 2. Ignorar las cosechas. El trigo estelar contenía fibras conductoras que podían descargar electricidad. Semillas explosivas en sus vainas superiores. Un escuadrón Crash cayó en la trampa del sembrador, un hoyo cubierto de paja donde, primera capa, gas neurotóxico que cegaba sus ojos compuestos. Segunda capa, líquidos adherentes que pegaban sus extremidades. Tercera capa,
nanobots que hackeaban sus implantes de comunicación. En el clímax de la batalla, Salcol activó el protocolo Voz Profunda, una tecnología prohibida tras la Guerra de los Espectros. Los satélites emitieron un pulso en la frecuencia 47.3. 2. El suelo vibró con patrones resonantes. 3. De las ruinas de antiguas batallas, espectros de luz azulada emergieron. Diálogo crítico. Nira, aterrorizada: abuelo. ¿Qué son esas cosas? Los jardineros originales. Los que sembraron estas tierras con huesos de invasores. Los espectros no atacaron a los granjeros. En cambio, se abalanzaron sobre los Crash, disolviendo sus armas y volviendo locos sus sistemas de navegación. Retirada inmediata. Esto no es una granja, es un camposanto armado. Cuando los últimos Crash huyeron, el cinturón quedó en silencio. Entre los campos humeantes, 28 mechas seguían operativos. 15 naves Crash yacían destrozadas. 0 bajas granjeras. Nira salió del búnker, pisando con cuidado los restos de un caza enemigo. Salcol la esperaba junto al primer silo transformado, ahora volviendo a su forma pacífica. ¿Todos los granjeros sabían? Preguntó ella, mirando a los vecinos que salían de sus refugios, rifles todavía humeantes en manos callosas. Salcol señaló hacia el horizonte, donde las luces de otras granjas parpadeaban en código: no somos granjeros, pequeña. Somos los que quedamos cuando los soldados se fueron. El cielo de Cres-4 se convirtió en un infierno geométrico. Los primeros pulsos gravitacionales de los hilos cañón habían destrozado la vanguardia Crash, pero ahora las naves nodriza desplegaban su verdadera fuerza. Desde el vientre de la voraz de NYX, cientos de cazas biológicos emergieron como avispas de un panal en llamas. Sus alas membranosas, reforzadas con filamentos de carbono, brillaban con el resplandor enfermizo del plasma que alimentaba sus motores orgánicos. Salcol observó los monitores tácticos en el búnker. Cada granja del valle aparecía como un punto verde parpadeante. Todos los puntos, sincronicen relojes. Ordenó por el canal de batalla. Protocolo espantapájaros en -30 segundos. En las pantallas secundarias, Nira vio cómo los tractores agrícolas se reconfiguraban en mechas de 4 metros de altura, sus brazos de cosecha transformándose en guadañas de plasma. Los drones de irrigación liberaban nubes de nanopartículas corrosivas que devoraban metales alienígenas. Del subsuelo emergían torretas autorreplicantes camufladas como postes de cercado. No somos granjeros, pensó Nira, somos un ejército que fingió estar muerto. Talis maldijo en lengua Crash cuando sus escuadrones comenzaron a caer. Desplieguen los espectros. Rugió, inyectando feromonas de combate en su torrente sanguíneo. Que devoren sus almas. Desde hangares ocultos en las naves nodriza, los espectros se materializaron. Seres de energía pura capturados en la nebulosa Baxar, hambrientos de energía vital. Atravesaban blindajes como si no existieran, drenando la vida de todo lo que tocaban. Salcol sintió un escalofrío al ver sus formas ondulantes en los sensores. Los recordaba demasiado bien. Frecuencia 47.3. Gritó. Activen los resonadores de siembra. En toda la colonia, los satélites meteorológicos giraron sobre sus ejes, revelando antenas ocultas. 2. Emitieron un pulso sónico basado en el canto de las ballenas de neutronio, las únicas criaturas que los espectros no podían consumir. 3. Los espectros se retorcieron, disueltos por vibraciones que resonaban con su núcleo energético. Talis, en el canal abierto, voz distorsionada: esa tecnología fue prohibida tras la guerra. Salcol, ajustando el cañón principal: nosotros no firmamos ese tratado. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una siega sistemática. Desde asteroides camuflados, emergieron las naves cosechadoras del cinturón. Diseñadas para parecer obsoletas, pero equipadas con cañones de semillas de agujero negro, que colapsaban puntos FTL. Escudos de fotosíntesis, que convertían los disparos enemigos en energía. Polinizadores,
drones kamikaze que implantaban virus en sistemas Crash. Escena clave: el Hoz de Demeter, una nave granjera de apariencia inocente, atravesó la formación Crash como un arado atraviesa tierra seca. Sus brazos de carga se extendieron, revelando, lanzas de energía que perforaban 3 naves en un solo disparo. 2 redes de contención hechas de filamentos de singularidad, para atrapar cazas. 3 un cañón principal que había sido usado originalmente para desintegrar asteroides y convertirlos en fertilizante. Nira, desde el búnker, observando el holotablero, abuelo. La nave nodriza está cargando sus motores. Sal Col, sonriendo por primera vez en años, justo donde la queremos. Talis ordenó la retirada cuando comprendió la trampa. Todos los barcos al punto de salto 9. Transmitió, mientras la voraz de NYX giraba sobre sí misma. Pero el punto de salto ya no existía. Las semillas que los cañones del cinturón habían disparado no eran proyectiles. Eran generadores de campo de distorsión, cultivados durante décadas en cámaras de compostaje modificadas. Ahora florecían en el espacio, creando un jardín de singularidades que bloqueaba cualquier salto FTL. Diálogo final: Talis, herida, con su nave en llamas, el Federación Crash os abandonó porque lucháis. Sal Col, cargando el último disparo, por la misma razón por la que un granjero siembra sabiendo que no verá el árbol adulto. La pantalla se llenó de luz blanca. Al amanecer, Nira salió del búnker. Los restos de naves Crash ardían en el horizonte, mezclándose con el resplandor de los 3 soles. El aire olía a ozono y tierra quemada. Sal Col estaba de pie junto a lo que quedaba del silo norte, limpiando su rifle de plasma con un trapo manchado de aceite. ¿Ganamos?, preguntó Nira, tocando el casco carbonizado de un caza enemigo. Hoy sí, respondió Sal Col, señalando el cielo donde nuevos satélites se activaban. Pero mira. Nira siguió su mirada. Más allá de la atmósfera, en el frío del espacio, una sombra lejana se retorcía antes de desaparecer en un punto de salto improvisado. Sobrevivió uno, comprendió. Bien. El polvo violeta de Cres-4 había cambiado. Nira respiró hondo mientras caminaba entre los restos carbonizados de la batalla. El aire olía a ozono y tierra quemada, pero también a algo nuevo, el dulce aroma del trigo estelar brotando entre los cascos de naves Crash. Las plantas modificadas ya estaban absorbiendo los metales alienígenas, convirtiendo el campo de batalla en un nuevo campo de cultivo. Sal Col la encontró arrodillada junto a un casco particularmente grande, donde los fluidos vitales de los Crash se mezclaban con el suelo. No deberías tocar eso, dijo el anciano, sus ojos biónicos escaneando los restos en busca de patógenos. Su bioquímica es inestable. Nira alzó una de sus 4 manos, mostrando un pequeño brote verde que emergía de una grieta en el casco. Mira. Ya está creciendo algo. El viejo granjero guerrero contuvo una sonrisa. Era la misma terquedad que había tenido su hija. Esa noche, mientras los 3 soles se ponían en un espectáculo de luces carmesí, Sal Col llevó a Nira al archivo silencioso. Era una habitación escondida bajo el granero principal, donde hologramas polvorientos mostraban imágenes de la guerra de los espectros, flotas enteras consumidas por seres de energía pura. Planetas agrícolas convertidos en granjas de carne para el enjambre. El último mensaje del almirante Ilris antes del desastre de Tifón: si sobrevivís, sembrad la venganza como si fuera trigo. Que crezca lenta, pero que sus raíces rompan acero. ¿Por qué nos atacaron?, preguntó Nira, sus dedos pasando a través de un holograma de niños granjeros siendo evacuados. Sal Col activó otro registro. Esta vez se veía a jóvenes Crash siendo arrancados de sus colonias por una raza anterior al Consejo Galáctico. Porque el enjambre también fue cosechado una vez. Solo repiten el ciclo. Mientras hablaban, las alarmas silenciosas del perímetro se activaron. En las pantallas, una figura herida se arrastraba hacia los campos. Talis, la capitana Crash, había sobrevivido. Sus 8 ojos brillaban con dolor, pero también con determinación.
En una garra sostenía algo, una semilla del trigo estelar de Cres-4. ¿La matamos?, preguntó Nira, sus manos temblando sobre los controles defensivos. Salcol estudió la imagen. Vio cómo la guerrera Crash protegía la semilla contra su pecho, como si fuera un tesoro. No, dijo finalmente. Traédmela. La capitana Talis yacía en la mesa de operaciones, sus quelíceros dañados emitiendo débiles chasquidos. ¿Por qué? Logró articular en el lenguaje galáctico estándar. Podríais haber exterminado a los últimos de mi colmena. Salcol le mostró un holograma. En él, granjeros del cinturón cargaban semillas modificadas en naves no militarizadas. Esto llegará a 20 sistemas en los próximos ciclos. Crecen rápido. Sobreviven a todo. Ajustó el proyecto. Incluso a vosotros. Talis comprendió antes de que terminara la frase. No eran armas. Eran ofrendas de paz camufladas como cosechas. El trigo estelar de Cres-4 contenía nanobots pacificadores que neutralizaban feromonas de agresión. Memorias genéticas de la guerra de los espectros. Un mensaje: cosechad esto, y nunca más tendréis hambre. Sois peores que guerreros, Tos y Talis. Sois jardineros. Salcol asintió. Y el universo necesita más jardines y menos campos de batalla. Un año después, Nira se paró en el mismo lugar donde había comenzado todo. Las naves Crash ya no llegaban como invasoras. Llegaban como comerciantes, intercambiando minerales raros por semillas modificadas. El Consejo Galáctico no entendía el cambio, pero tampoco podía detenerlo. En el horizonte, los 3 soles iluminaban los primeros monumentos vivos, árboles que crecían de los cascos de naves derribadas, sus ramas formando símbolos de paz en lenguajes antiguos. Salcol se acercó, apoyándose en su bastón, que casualmente parecía el cañón de un rifle desarmado. ¿Lo ves?, dijo señalando el trigo que ahora crecía en 20 sistemas. La mejor siega es la que no necesita guadañas. Nira tomó una semilla de su bolsillo y la plantó entre los restos de la batalla. ¿Crees que esta vez crecerá en paz? El viejo granjero miró al cielo, donde las naves de ambos bandos ahora orbitaban en formación pacífica. Número. Pero sus hijos sí. Fin.